Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime, un día jueves con muchas informaciones que ustedes tienen que conocer, porque en medio de este verano la temperatura política sigue siendo relevante, tomarla también la de la economía, las noticias internacionales, y comenzamos con estos titulares. Diputados socialistas se sumaron a las críticas del exalcalde comunista Daniel Jadwe contra la reforma de pensiones, señalando que la promesa del Ejecutivo de transformar el negocio de las AFP se esfumó. Por su parte, desde Chile Vamos, justamente criticaron también al gobierno y lo instaron a ordenar sus filas antes de buscar un acuerdo. El presidente Gabriel Boric inicia esta noche un viaje que lo va a llevar al Polo Sur con el objetivo de llegar hasta la base Amundsen Scott de Estados Unidos. El viaje es considerado estratégico, por supuesto, tras el reclamo argentino sobre el territorio antártico. Lo acompañarán las ministras de Defensa y Medio Ambiente, además de los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la FARC. Y en temas internacionales, autoridades de Estados Unidos creen que el autor del atropello masivo en Nueva Orleans actuó solo y que estaba 100% inspirado por ISIS. En una serie de videos, el sospechoso contó que su plan original era matar a su familia, pero finalmente optó por este ataque. Hasta ahora se cuentan 15 personas muertas y decenas de heridos. Y en el deporte, bombazo en el fútbol chileno. El Tribunal de Disciplina de la NFP determinó desafiliar del fútbol profesional a Deportes Melipilla por incumplimientos en materia previsional, incluyendo irregularidades y, escuchen bien, falsificación de documentos. Bueno, todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, este 2024 Chile contabilizó 1.152 víctimas, es decir, en promedio 3 homicidios diarios, números que son menores a los 1.248 asesinatos de 2023, pero siguen siendo evidentemente preocupantes, tanto para las autoridades como para toda la población. Tercer homicidio en la comuna de Los Espejos con diferencia de pocas horas, porque a los dos consumados la madrugada del martes, que a la vez fueron los dos últimos casos de 2024, este miércoles se sumó el asesinato de una persona también por impactos balísticos, el primer hecho policial de 2025. De acuerdo a lo informado por el equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, el hecho ocurrió cuando la víctima, un hombre, se desplazaba por los pasillos de un bloque de departamentos ubicado en la avenida Clotario Bles con Salvador Allende. Hemos iniciado con Carabineros la intervención y el patrullaje estratégico en puntos críticos ya identificados y al mismo tiempo hemos desarrollado y estamos desarrollando diferentes planes de acción con la delegación presidencial para reforzar la seguridad en la comuna de Los Espejos. Horas después de esta información, el gobierno junto a Carabineros entregaron el balance de la gestión desarrollada en el contexto de las fiestas de fin de año. Entre el 31 y el 1 de enero se registró una disminución de 7 víctimas, lo que representa una disminución del 58% respecto al año anterior. Dentro de los datos oficiales del balance de seguridad con respecto a seguridad de 2024, se realizaron 11,6 millones de procedimientos policiales que dejaron por consecuencia a 342.000 detenidos, una intensificación del trabajo policial que va de la mano del plan Calle Sin Violencia. Nosotros estamos avanzando hacia una figura más bien de intervención en barrios específicos. Lo que tenemos en claridad es que hay hoy día algunos focos complejos que abordan más de una comuna, o hay otros que más bien están focalizados en un barrio o en un par de cuadras de un determinado tipo de comuna. Lo preocupante de las cifras es que en Chile se contabilizó 1.152 víctimas, es decir, en promedio 3 homicidios diarios, unos números que son menores a los 1.248 asesinatos de 2023, pero hay regiones como la metropolitana en donde los casos van al alza. En materia de homicidios, en el caso de la región metropolitana no hemos logrado reducir la tasa, no hemos logrado disminuir el número total de homicidios y eso lo hemos abordado desde dos perspectivas. Primero, un esfuerzo muy importante de despliegue policial en todos los territorios y segundo, un trabajo destinado a desbaratar a las bandas criminales. Además, el gran tema está en el poder de fuego que ha aumentado en la población civil. De los instrumentos y armas de fuego por parte de las organizaciones criminales y los delincuentes habituales tiene un indicador al alza. Existen más de 2.000 denuncias donde los delitos se perpetraron bajo el uso o empleo de la intimidación con armas de fuego.
¿Por qué es importante? Porque de este indicador también aparece en el registro del aumento de los homicidios con empleo de armas de fuego o con armas cortopunzantes. Mitigar porque la gran cantidad de homicidios o la gran mayoría de los homicidios se cometen a partir del uso de armas de fuego. Entonces tenemos que seguir trabajando en función de el control, la fiscalización, seguir reforzando el tema en la frontera y el trabajo que se debe llevar adelante también en aduana para poder ir al fondo del problema, que es el uso de armas ilegales y el uso de armas no permitidas. Seguridad y el problema sin solución de los últimos años. Bueno, mañana continúa la audiencia de formalización del diputado Mauricio Ojeda, quien está siendo investigado por el caso Manicure, una de las aristas de transferencias de recursos fiscales a fundaciones. El Ministerio Público indaga el destino que tuvieron más de 700 millones de pesos que traspasó el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAB y EDUC. Durante la audiencia, la Fiscalía enfatizó que el diputado Ojeda sería un peligro para la seguridad de la sociedad. Este es un caso en el que hay una defraudación que supera los 700 millones de pesos, donde hay varios funcionarios públicos y particulares involucrados, y nos parece que lo más importante es poder esclarecer este hecho y lograr que se hagan efectivas las responsabilidades de todos quienes participaron. Desde nuestro punto de vista, los antecedentes que hemos logrado reunir demuestran que tiene una participación como autor, cooperador en el delito de fraude al fisco. Hemos imputado y hemos comunicado que nuestra calificación jurídica es el delito de fraude al fisco reiterado, consumado, y también un delito de fraude al fisco en grado de frustrado. La pena asociada a este tipo de delitos es una pena de crimen, es decir, que supera los 5 años de privación de libertad y supone un cumplimiento efectivo de la misma. Estimamos que la necesidad de cautela al momento de peticionar la prisión preventiva está dada especialmente porque estimamos que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La conducta del imputado es una conducta que es parte del germen de la dinámica delictiva. Si lo podemos apreciar desde el punto de vista de la forma de interacción entre los diversos autores y partícipes del delito, la conducta del imputado es un nexo entre todos ellos. Él conecta a los particulares con los funcionarios públicos, es él la persona que, incluso en el evento de hacer una supresión hipotética de su conducta, e incluso podríamos afirmar de manera fehaciente que no existiría delito en la especie. Esta es importante información que la pueden revisar en profundidad en nuestra página web. El sitio CIPER Chile dio a conocer esta noticia. Reveló de una nueva denuncia de abuso sexual infantil contra Eduardo Macaya, el padre del senador de la UDI, Javier Macaya. Es el colegio de una menor, un colegio que ni CIPER Chile ni por supuesto nosotros vamos a identificar porque hay que resguardar a la menor, el que interpuso una acusación en fiscalía. Lo que señala CIPER Chile, que profundizamos en nuestro sitio web, es que esta nueva acusación se interpone, según antecedentes que ha recopilado CIPER, después de que se haga público, que se hizo público, que Macaya estaba siendo investigado por delitos sexuales en contra de menores. Educadores de esta menor, que sería otra menor de edad, se dieron cuenta que ella también podría haber sido abusada y hicieron evaluaciones internas y, de acuerdo a los protocolos determinados por la Superintendencia de Educación, decidieron interponer la denuncia. La acusación habría sido ingresada hace varios meses, todavía no hay una declaración, no se toma testimonio a la menor. Y desde la Fiscalía Regional de O'Higgins se confirmó que la denuncia se encuentra bajo reserva, como debe ser en estos casos, y recordar que el empresario ya está condenado a 6 años de presidio efectivo como autor de 4 delitos de abuso sexual contra víctimas que tenían menos de 14 años de edad. Seguimos avanzando en otras materias judiciales. La Fiscalía Oriente agrupó las causas del caso Factop y el caso Audio, mientras además prepara nuevas formalizaciones. El 13 de enero se van a imputar cargos a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, además de altos ejecutivos de la corredora Larraín Vial. Luis Hermosilla va a ser acusado además de tráfico de influencias y nuevamente de soborno, mientras se espera la revisión de su prisión preventiva. La nota es de Estefanía Bustamante. 2 días después, un día después de una revisión directamente en la empresa de los señores Jalaf. Y esto hay que ponerlo en el contexto del agua.
Un audio que abrió múltiples aristas y que pronto sumará nuevos antecedentes recopilados por la Fiscalía Oriente. Hay hechos anteriores y hechos posteriores al audio, y en el audio se hace referencia a hechos anteriores y al futuro. Tal como adelantó el fiscal Miguel Ángel Orellana en una de las últimas audiencias por este caso, el 13 de enero se agregarán nuevos imputados a la trama conocida como caso Audio. El excontrolador del Grupo Patio, Álvaro Jalaf, y el empresario Daniel Sauer serán formalizados por soborno y no serán los únicos. Y por consecuencia se decretará a su respecto la prisión preventiva. Desde el 27 de agosto, Luis Hermosilla está en prisión preventiva y será reformalizado junto a Leonarda Villalobos y al funcionario del Servicio de Impuestos Internos Patricio Mejías. Este último, según la Fiscalía, habría realizado varias revisiones a empresas del Grupo Jalaf mucho antes del audio. A don Patricio Mejías, don Renato, ¿entendió lo que dijo la fiscal? Patricio, ahora tu salida, ¿quedaste conforme con la solicitud? Los nuevos cargos que la Fiscalía ha anunciado por el delito de soborno respecto del señor Hermosilla y Leonarda Villalobos, ambos en prisión preventiva, y también respecto de Daniel Sauer y de Álvaro Jalaf, por supuesto que son importantes porque permiten dimensionar de qué manera con fondos, con dinero, se intentó sobornar a funcionarios públicos obteniendo entonces beneficios particulares. Pero el 13 de enero, en una maratónica jornada, también se imputarán cargos por la arista Parque Capital a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, además de 7 altos cargos de la Larraín Vial, al exgerente general de STF Luis Flores y al cofundador del Grupo Patio, Cristian Minechetti. Son claves porque ponen en el corazón del enjuiciamiento criminal a una de las empresas más importantes de la economía formal de nuestro país, como es la corredora Larraín Vial, y la capacidad que tenga la Fiscalía de probar estos hechos y finalmente de lograr sentencias condenatorias en este caso es por supuesto muy importante. En esa audiencia se formalizará la investigación por lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal, uso de instrumento privado mercantil falso y entrega de información falsa al mercado. Antes, la Fiscalía formalizará el 8 de enero a Luis Hermosilla por tráfico de influencias. En este caso es Luis Hermosilla interesado en el resultado del proyecto Parque Capital, que utiliza la posibilidad que tenía de influir como funcionario público y por la vinculación directa que tenía con el señor Andrés Chadwick respecto de el, en ese momento, ministro de Vivienda, y en ese momento Seremi Vivienda, que tenía en sus manos la decisión de obtener las autorizaciones de los IFC que correspondían en ese caso para el proyecto, que eran 3, de una manera favorable. Otra decisión que tomó la Fiscalía es la de agrupar las causas del caso Audio y el caso Factop, solicitud que hizo el fiscal Miguel Ángel Orellana al 4º Juzgado de Garantía el pasado 31 de diciembre. Esto confirma que estamos en presencia de una red de corrupción que expone la desigualdad y el abuso en Chile, donde el poder económico compra beneficios mediante sobornos. Esperamos que se sume a estas formalizaciones al otro integrante de este grupo de amigos, el señor Chadwick. Por lo pronto, Hermosilla deberá enfrentarse a varias audiencias, una por cautela de garantía y otras 2 por nueva imputación de cargos, una por tráfico de influencias y otra por soborno. Mientras que este viernes, la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones revisará la decisión del tribunal que mantuvo su prisión preventiva. El presidente Gabriel Boric va a emprender un viaje al Polo Sur este jueves por la noche, es decir, hoy por la noche, en el marco de la operación Estrella Polar 3. El mandatario va a encabezar esta visita acompañado por un grupo de autoridades y científicos que busca marcar un hito en los ámbitos científicos, ambientales y diplomáticos. En la comitiva también viajan las ministras Maya Fernández y Maysa Rojas, la subsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente y los comandantes en jefe de las 3 ramas de la Defensa Nacional. La planificación y ejecución del operativo está a cargo de la Fuerza Aérea de Chile. Esta visita es considerada estratégica tras las pretensiones argentinas sobre la Antártica. El presidente Boric va a ser el primer presidente de Latinoamérica y el tercer gobernante en el mundo en llegar hasta el punto más austral de la Tierra. El viaje hacia la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión va a comenzar a las 3:30 de la madrugada de este viernes. Que el presidente Boric vaya al Polo Sur, siendo el tercer mandatario del mundo y el primer latinoamericano en hacerlo, es una señal y una visión potente geopolítica de valoración al territorio antártico de todos los exmandatarios chilenos que han respetado el sistema del Tratado Antártico. La Antártica
es el futuro, no solo de Chile, sino que es del mundo y tiene una importancia geopolítica mayor. Por algo todos nuestros expresidentes han visitado la Antártica durante sus periodos. Se trata de un hito geopolítico inédito. Por primera vez un presidente visita el Polo Sur personalmente, y esa es una señal potente que pone a Chile a la vanguardia en esta materia, principalmente en materia de investigación científica y cuidado medioambiental de una zona que para el planeta es fundamental y también para nuestro futuro. Así que valoramos esta visita que hará el presidente Gabriel Boric. Chile no tiene capacidades en materia de Fuerzas Armadas que no sean superiores a Argentina, a Brasil, a todo el resto de los 28 países que efectivamente son países reclamantes del continente antártico. Por lo tanto, la soberanía que tenemos que hacer ahí es una soberanía científica, no desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas. El interés que existe por todo ese territorio en materia de agua dulce, en materia de glaciares, es monumental. Es la reserva para la humanidad de los años que vienen. Por lo tanto, toda presencia, obviamente que es bien valorada, pero lo que tenemos que Chile avanzar es en materia de tener una muy sólida soberanía en materia de investigación y de ciencia. El primer día hábil del año trajo una cifra relativamente positiva, el crecimiento de 2,1% en noviembre. Decimos relativamente positiva porque es algo más que lo que se esperaba, pero Pilar Gutiérrez explica que lo negativo es que el país se está estancando en ese nivel de avance económico. La economía chilena se está acostumbrando al 2%. Prueba de esto es el IMASEC de noviembre, que marcó 2,1% de avance, algo por sobre lo que proyectaba el mercado. Se esperaba que el índice mensual de actividad económica estuviera entre 1,4% y 2%, por lo que, aunque no fue muy superior, el dato fue una buena noticia para comenzar el año. Cuando uno mira, de hecho, la serie del IMASEC desde una perspectiva más larga, da cuenta de una economía que una vez que se pudo normalizar, una vez que se tuvieron que hacer todos los ajustes asociados a los desequilibrios macroeconómicos que nosotros heredamos como administración, la economía desde mediados de 2023 ha estado creciendo. Creo que son buenos datos. Esperamos nosotros en diciembre algo incluso mejor y que de esa manera podamos terminar un año 2024 en línea con las expectativas. Un balance positivo que también hacen los expertos, aunque hay una doble lectura por parte de los economistas. Si bien analizan con buenos ojos el dato de noviembre, siguen considerando que da cuenta de un crecimiento débil. Más allá de la sorpresa, yo creo que sigue mostrando que la economía chilena está creciendo en torno a su potencial, que es más bien alicaído, ya en torno a 2%. Si uno mira distintos indicadores líderes, tales como la confianza empresarial, la confianza en los consumidores, en las colocaciones por el lado bancario, dan señales de que la economía no debería crecer tanto más, ¿ya? Y para dinamizar un poco más la economía es clave la inversión privada, que después de 2 años de contracción debería recuperarse en el margen durante el año 2025. En términos anuales, todos los sectores anotaron alzas. Los que más contribuyeron fueron servicios, con un alza de 1,4%. También producción de bienes, que creció 2,7%, y un aumento importante del comercio, que subió 4,8%. Volviendo al sector comercio, percibimos que está en el pic de su crecimiento dentro de este ciclo. En adelante debiera empezar a bajar. La tasa inferior al 4%, hoy día está creciendo en torno a esa cifra en el caso del comercio minorista, y un poco más alto si consideramos el comercio mayorista también. En lo que va del año, los sectores que lideran el dinamismo son los ligados a la producción de bienes, que acumulan un 3% de expansión, principalmente por el buen desempeño de la minería. El dinamismo de la economía chilena depende en parte de los sectores fundamentales de la economía chilena, es decir, minería, agricultura, industria. Por eso es que noticias como, por ejemplo, la posible aprobación del proyecto Dominga, o todo lo que suceda con la minería en términos del litio, por ejemplo, son cosas que afectan profundamente la trayectoria de la economía chilena, y son cosas en las cuales el gobierno tiene que poner empeño. Luego de conocer la cifra de noviembre, falta que se publique solo un dato más de IMASEC para saber cuánto creció la economía en 2024. Desde el mercado esperan que sea en torno a 2,2%. No cambia el diagnóstico general, en el sentido de que la economía está recuperándose, pero limitada por su potencial en torno al 2%. Para el año seguimos previendo que va a haber cerrado el PIB con un crecimiento entre 2,1 y 2,2%.
una proyección más baja que la del gobierno, que espera que el Producto Interno Bruto sea 2,4% para el año que finalizó, y también algo menor que la del Banco Central, que proyecta un crecimiento de 2,3% según el último IPOM. Sin embargo, los expertos creen que será difícil de lograr. Si la economía crece 3,5% o algo más, ¿verdad?, se podría alcanzar el crecimiento que tiene en diciembre, me refiero, se alcanzaría el crecimiento que tiene el informe de política monetaria de un 2,3% para el año. Y para que se alcance el crecimiento de Hacienda, que es un 2,4%, se requiere que la economía crezca más de 4,6% en el mes de diciembre, lo cual vemos muy difícil. Nuestra proyección es que diciembre va a crecer en torno a 3% y con eso el crecimiento cerraría en torno a 2,2%. Son las proyecciones económicas de los expertos para el cierre de 2024. Durante esta jornada el mercado también reaccionó al dato de IMASEC y el dólar superó los 1.000 pesos nuevamente. El Partido Comunista salió a reafirmar el respaldo de la colectividad a la reforma de pensiones. ¿Esto por qué? Bueno, tras el llamado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de retirar el proyecto del Congreso, al cual se sumaron algunos diputados. Mientras la oposición acusa que el gobierno ha perdido respaldo dentro de sus filas para llegar a un acuerdo. El informe es de Colomba Aijols. Reconocidos por la disciplina al interior de sus filas, el Partido Comunista, como pocas veces, ha dejado expuestas sus diferencias. Y es que tras el pronunciamiento de una fracción del conglomerado en torno a retirar el proyecto de reforma previsional del Congreso, los dirigentes de la tienda han tenido que salir a ratificar su postura en más de una ocasión. Nosotros vamos a insistir en que no ha sido ni es ni partidos del oficialismo ni el Partido Comunista el que hoy día tiene de rehenes a los jubilados y jubiladas. Quienes hoy tienen de rehenes a los jubilados y jubiladas es la derecha. Lo que esperamos es que se cumpla el acuerdo suscrito de sacar durante el mes de enero la reforma de la Cámara, de la Comisión de Trabajo del Senado. Yo lo que entiendo es que el partido ha hecho una discusión en torno al tema de pensiones en base a su forma de discusión que es colectiva, más que opiniones personales de cada uno de los liderazgos que puedan haber, y se resolvió aquello, pero de todas maneras, como la negociación todavía está en curso, hay que esperar a ver el resultado, así que diría más que todo tranquilidad. Calma no exenta de tensión en el PC luego del llamado al orden de su directiva. De los dirigentes y parlamentarios que apoyaron la iniciativa del exalcalde y excandidato presidencial Daniel Jadue, ninguno quiso volver a pronunciarse. Eso sí, desde el equipo de la diputada Natalie Castillo señalaron que aún no existe definición partidaria y en los próximos días habría más precisión. El gobierno hoy día sufre una falta de apoyo de sus partidarios en temas clave. Partimos con el volanteo del Frente Amplio, que pese a haber sido una vergüenza, la verdad es que da cuenta de la incapacidad del Frente Amplio de ponerse detrás de la negociación que lleva adelante la ministra Jara. Y ya la guinda de la torta fue que parte del Partido Comunista haya salido a quitarle el piso a su ministra en la mitad de una negociación. No me queda claro cómo el salir a hablar con la ciudadanía, el salir a informar, el salir a mostrar cuáles son las posiciones que se están defendiendo en este debate sería un desmarque, sino todo lo contrario. Vemos que los puntos que estamos planteando en el debate hacen sentido en la ciudadanía. Requerimos una reforma de pensiones que logre mejorar las pensiones hoy día con un pilar de seguridad social importante. Pilar de seguridad social que la oposición descarta en cuanto al destino del 6% de cotización adicional. Diferencia con el oficialismo que se ha transformado en el nudo crítico de la tramitación, especialmente porque en la Comisión de Trabajo del Senado la derecha tiene mayoría parlamentaria. No es fácil, más cuando se legisla en minoría y al mismo tiempo con elementos exógenos que más bien contribuyen a socavar los acuerdos, a debilitar las posiciones. Vamos a tener que analizar qué es lo que sale de la Comisión de Trabajo del Senado y si obviamente es algo que favorece a los chilenos, que mejora las pensiones, que garantiza la capitalización individual, que elimina el reparto, que compensa a hombres y mujeres, obviamente es parte de lo que nosotros hemos dicho y que estamos dispuestos a aprobar. Aprobación que, según se estableció en el acuerdo entre parlamentarios y el Ejecutivo, se debería dar este mes en el Senado para que posteriormente se pase a legislar en la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que poder resolver y poder llegar a un acuerdo que sea un acuerdo lógico, un acuerdo consistente para mejorar las pensiones hoy día, los jubilados de hoy día, tanto de retiro programado como de renta vitalicia, y también en el futuro. Lo más importante acá es la voluntad, que en definitiva podamos dejar nuestras diferencias de lado, que son sobre todo ideológicas en materia de seguridad social, y concentrarnos en lo único importante. ¿Qué fórmula nos permite mejorar las pensiones futuras, pero también las pensiones actuales,
y también compensar a las mujeres. Decisión que ahora está en manos de los senadores, a quienes se les entregó un segundo informe técnico el pasado 18 de diciembre. Insumo que sería clave para el diseño de una fórmula que beneficie a los pensionados y que logre encaminar el eventual acuerdo. Temperaturas sobre los 35 grados son las que se esperan para los próximos días en gran parte del país. Un fenómeno que se podría prolongar por más de una semana y que pone en alerta a las autoridades por posibles golpes de calor en la ciudadanía y las amenazas además de incendios forestales. ¿Por qué se produce este calor tan extremo? Francisco Verdejo nos cuenta. Oh, espantoso. Espantoso, es para estar en una piscina. Fuerte, en comparación a otros días, harto calor. Horrible, horrible. Llevamos como 1 hora en el metro y es horrible incluso en el metro. Se sufre bastante y sobre todo que yo soy más claro de piel, como que después todo quemado. Partió 2025 y con él una intensa ola de calor que, según estimaciones, se mantendrá por más de 10 días seguidos. Un nuevo aviso meteorológico llama a prepararse porque a contar de los próximos días las temperaturas superarán los 30 grados en gran parte del centro-sur de nuestro territorio. Y enfocados también en los sectores precordillerano y del valle, entre las regiones de Coquimbo y del Biobío, aumenten sus temperaturas, alcanzando estas temperaturas a estar en torno o por sobre los 32 grados y siendo el día domingo el más cálido para estos próximos 5 días. Esta gráfica nos muestra las 7 regiones donde el calor golpeará con fuerza. Desde Coquimbo hasta O'Higgins, las temperaturas más altas llegarían hasta los 35 grados. Maule y Ñuble estarán 4 días seguidos entre los 33 y 35 grados, mientras que el calor se hará sentir desde el viernes en la región del Biobío. La causa de todo esto, un fenómeno conocido como dorsal cálida. Bueno, la dorsal cálida se origina a partir del anticiclón del Pacífico. Este sistema se refuerza, se agranda y a veces desprende como unos brazos hacia el continente. Y estas son las dorsales, que son sistemas de alta presión donde el aire desciende y al comprimirse se calienta. Vientos cálidos que se encuentran con la vaguada costera, la cual comprime el aire, impidiendo una ventilación natural. Hacer que el aire se quede circulando en una región específica, en este caso en la zona central del país. Entonces vamos a tener una recirculación del aire que a medida que va descendiendo por las laderas cordilleranas se intensifica más, se incrementa más su temperatura. De esa forma el calor no solo será por varios días prolongados, sino que se mantendrá incluso por las noches. Especialistas aseguran que podría llegar hasta los 20 grados en medianoche. Aquí estamos moviendo aire de este a oeste y está chocando con estas cordilleras, tanto de la costa como la cordillera de los Andes, entonces el calor se concentra, es como si tuviésemos una tapa, digamos aquí, que tampoco hay un descenso muy brusco de las temperaturas. Una jornada cálida, un día cálido, le sigue una madrugada que es más cálida. Entonces hace que las temperaturas mínimas no sean tan bajas y aumenten un par de grados con respecto tanto a la normal como a los días precedentes de cuando tenemos temperaturas máximas normales. Atención a esta sensación térmica, la que puede desencadenar golpes de calor. Hidratarse de forma constante, el uso de bloqueador solar y no exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde son fundamentales para evitar alguna complicación de salud. En caso de enrojecimiento de la piel, pérdida de conciencia o fatiga extrema, la recomendación es dejar de exponerse de inmediato al sol. Sacarla del calor y tratar de enfriarla, y eso se logra exponiendo a la persona algo para que permita disminuir la temperatura. Eso pueden ser, si uno tiene hielo, poner bolsas de hielo en las zonas donde están los vasos más importantes, que una parte es la zona axilar y también la zona inguinal. El aviso meteorológico está vigente hasta el 5 de enero. Sin embargo, autoridades estiman que las altas temperaturas se mantendrán hasta la segunda semana de enero, lo que también levanta las alertas frente a eventuales incendios forestales. Estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editor del área internacional, para revisar las informaciones de la jornada, que no son pocas. Que no son pocas. Muy buenas noches, Mónica. Vamos a partir en Estados Unidos con esta imagen que marcó el inicio del 2025.
Tremendo este atropello masivo en la ciudad de New Orleans y se conocen más detalles que entregó el FBI durante esta jornada. El sospechoso, el atacante, un hombre de 42 años, oriundo de Texas, sirvió en el ejército, estuvo en Afganistán y según las autoridades ya se confirmó que actuó completamente solo y también inspirado en un 100% en ISIS. De hecho, tenía una bandera del Estado Islámico en su camioneta. ¿Qué fue lo que pasó y qué más se sabe hasta ahora? Laura Soto nos cuenta en su informe. Lo que tuvo que haber sido una noche de festejo y diversión terminó en tragedia. El año 2025 llevaba apenas unas 3 horas de iniciado en Nueva Orleans cuando un vehículo embistió a gran velocidad a decenas de personas. Al menos 14 de ellas murieron en un atentado que las autoridades investigan como un acto terrorista. Mi esposo y yo estábamos hablando de eso. ¿Cómo logró alcanzar tanta velocidad? Se escuchó un chirrido y el motor acelerando, y luego un gran impacto y la gente gritando. Fue como una película de terror en la vida real. Todo lo que el auto choca sale volando. Me di vuelta a mirar y había cuerpos esparcidos por toda la calle. El hecho ocurrió en la calle Bourbon, una de las más concurridas y turísticas de la ciudad. A esas horas, el paseo se encontraba lleno de personas celebrando Año Nuevo, cuando a eso de las 3:15 de la mañana, una camioneta blanca ingresó abruptamente, esquivando el bloqueo policial que protegía la zona. Anoche teníamos más de 300 agentes aquí. Y debido a la mentalidad intencionada de este perpetrador, que rodeó nuestras barricadas para llevar a cabo esto, estaba empeñado en crear la carnicería y el daño que hizo. El atacante continuó avanzando a gran velocidad, atropellando a quien se cruzara por su camino. Siguió así por un par de cuadras más hasta que terminó chocando el vehículo. Ahí comenzó a intercambiar disparos con la policía. En ese enfrentamiento, el sospechoso fue abatido. Las autoridades lo identificaron como Shamsuddin Jabbar, un estadounidense de 42 años, originario de Texas y veterano del ejército. En el auto que era arrendado, los investigadores encontraron una bandera del Estado Islámico. En un comienzo se pensaba que tenía cómplices, hipótesis que el FBI terminó descartando. Además, se descubrió que poco antes del ataque, Jabbar publicó 5 videos en su cuenta de Facebook. En el primer video, Jabbar explica que originalmente planeó dañar a su familia y amigos, pero le preocupaba que los titulares de las noticias no se centraran en la, cito, guerra entre los creyentes y los incrédulos. Además, declaró que se había unido a ISIS antes de este verano. También proporcionó un testamento y testimonio. El FBI recuperó además 2 artefactos explosivos que habían sido colocados por Jabbar horas antes del ataque, cerca de la zona del atentado. A todas las familias de los fallecidos, a todos los heridos, a toda la gente de Nueva Orleans que hoy está de luto, quiero que sepan que estoy de luto con ustedes. Nuestra nación está de luto con ustedes. Vamos a estar con ustedes mientras lloran y se recuperan en las próximas semanas. La seguridad se ha reforzado en las calles de Nueva Orleans, coincidiendo justo con un evento deportivo que tuvo que ser aplazado para este jueves. Mientras tanto, la comunidad de esta ciudad turística de Luisiana sigue conmocionada ante una tragedia que empañó su inicio de año. Las autoridades ya reabrieron esta calle donde ocurrió este ataque, mientras la ciudad también se prepara para recibir el Super Bowl, que es el 9 de febrero, y es por eso que están extremando las medidas de seguridad. Desde la ciudad dicen que están preparados para recibir estos eventos de gran magnitud, a pesar de este hecho que ocurrió este 1 de enero. Bueno, y en el contexto de que el 20 de enero, el cambio de mando, además el comienzo del periodo de Trump, que ha sido bien duro en las críticas a raíz de
estos varios hechos que han sucedido en los últimos días. De hecho, fue el primero en decir que el sospechoso podría ser extranjero, sin embargo no es así, es oriundo de Texas, pero no fue el único ataque que se registró este 1 de enero, porque también hubo uno en Las Vegas, donde un camión de Tesla explotó precisamente frente a la torre Trump. Al hotel de Trump. Exactamente, ahí vemos algunas de las imágenes de cuando explota este camión. Se investigó primero como un atentado terrorista, creían que podía estar relacionado con este ataque en New Orleans. Sin embargo, hoy el sheriff de Las Vegas aseguró que podría tratarse más bien de un suicidio, porque el hombre que manejaba este camión, que viajó desde Colorado hasta Las Vegas para realizar esta explosión, que murió instantáneamente debido al fuego de este automóvil, se comprobó que murió antes por un disparo en su cabeza y se encontró el arma a sus pies, y es por eso entonces que creen que sería un suicidio. Este hombre de 37 años era un militar activo y fue la empresa de Tesla, de Elon Musk, que también es parte fundamental del equipo de Donald Trump, entregó más datos que pudieron dar con el registro del trayecto de este camión, de este Cybertruck, que partió desde Colorado hasta Las Vegas. Viajó durante 10 horas entonces para realizar esto. Solo el conductor de esta camioneta murió y quedaron algunos heridos, pero de manera leve. De hecho, las mamparas del Hotel Trump no sufrieron ningún tipo de daño. Escuchemos lo que dijo el sheriff respecto a la última información que se conoce sobre este hombre que hizo explotar este camión. Su cuerpo está quemado e irreconocible, y todavía no tenemos confirmación al 100% de que ese sea el individuo que estaba dentro del vehículo, y por eso lo llamo ahora el sujeto o persona de interés. El individuo recibió una herida de bala en la cabeza antes de la detonación del vehículo. Una de las pistolas fue encontrada a sus pies en el interior del vehículo. Y Mónica, ahora vamos con una noticia que está en completo desarrollo. Nos vamos a Corea del Sur, donde son las 9 de la mañana y los investigadores de la Agencia Anticorrupción ya llegaron a la residencia del presidente de Corea del Sur, Yoon, para ejecutar esta orden de arresto que se emitió el martes pasado por el delito de insurrección. Están ahí los investigadores junto a la policía, ya entraron a la residencia. Hay una manifestación además afuera. Además, adherentes del presidente Yoon han estado desde hace días afuera de su residencia defendiéndolo. Él dice que va a luchar hasta el final por esta orden de arresto, por distintas investigaciones que se realizan en contra del presidente Yoon después de decretar esta ley marcial que duró 6 horas. Esto le provocó entonces que se iniciara un juicio político. Va a ser el Tribunal Constitucional el que va a definir entonces si llama a nuevas elecciones o no por este impeachment que iniciaron los parlamentarios en contra del presidente Yoon. Se está ejecutando esta orden de arresto, pero hay que ver si la seguridad del presidente va a dejar a estos investigadores arrestar o no al mandatario. Completo desarrollo entonces esta información. Vamos a ver si es que logran detener al presidente Yoon. Si es que no, también tienen una semana para ejecutar esta orden de arresto. Vamos a seguir en la Unión Europea. Te traje unas imágenes que te van a gustar. A ver. Rumania y Bulgaria entraron al espacio Schengen, el espacio de libre circulación, y el primero en entrar, adivina quién fue. ¿Quién? Ahí se abren las barreras y entra en gloria y majestad este perrito. Ay, qué bueno, yo pensé que iba a ser Chayanne, pero no. Ya, ok. No, en breve traigo algo así. Nada que tratando de meter a Chayanne, pero bien, todo. Entraron entonces Bulgaria y Rumania este 1 de enero al espacio Schengen. Y él entró primero, pues. Así libre es, circulación. se abren las barreras y entra él en gloria y majestad. Bulgaria y Rumania son desde 2007 parte de la Unión Europea, pero Austria había vetado esta decisión de que entraran al espacio Schengen porque decía que Bulgaria y Rumania no habían cumplido con medidas para evitar la migración irregular. Levantan este veto y entonces a partir de este 1 de enero se levantaron las barreras y Rumania y Bulgaria podrá acceder libremente al resto de los países de la Unión Europea.
Buena noticia. Ya, una buena noticia, se va ampliando entonces. Mi hijo, que nos está viendo en este momento en su casa, ¿así? Está diciendo, bien patudo ese perro, dijo. Ah. Ese es su comentario, dice. Bien patudo el perro. Así dijo. Un porque había entrado primero. Un saludo a Vicente. Muy bien. Muy Saludo para simpático él. tuyo. Absolutamente. Muy atento, vea las noticias, le Sí, importa lo que pasa bien. en el mundo. Claro que sí. Bien. ¿Qué quiere estudiar? ¿Periodismo? No sabemos todavía. Ah, ya. No sabe, muy pequeño aún. Pero ahí está, dijo que era un patudo. Así que ahí está. Ya. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos con más. Hoy día vamos a tener a don Rodrigo Herrera aquí en CNN Prime con toda la información deportiva. Así es que pausa y regresamos. Bueno, la reforma previsional está en un mes clave para su despacho desde la Comisión de Trabajo del Senado para conversar de este y otros temas. Vamos, ahí está en pantalla el diputado del Partido Socialista, Marcos Gilavaca. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes. A ver, lo primero que quisiera preguntar es cuál es su postura general respecto de la reforma de pensiones. Mira, yo creo que si hay una reforma que Chile requiere con urgencia, claramente dice relación con modificar completamente el actual sistema de pensiones que vive nuestro país. Es la reforma que hoy día se negocia en el Senado, la fórmula con la cual se va a solucionar el grave problema de las pensiones, y yo tengo mis serias dudas. De acuerdo a los documentos que se han conocido y sobre todo el de la mesa técnica, el último que se publicó, claramente las reformas, si bien van bien orientadas, lo cierto es que no dan el ancho suficiente como para poder enfrentar hoy día una reforma previsional que es la que hoy día requieren todos los chilenos. O sea, usted dice la reforma que se está planteando no da el ancho. Sí, efectivamente. ¿Se queda corta? Absolutamente. Hoy día existe una pequeña concesión y creo que existe además por parte del gobierno para poder presentar una reforma que trascienda su periodo. Se están agarrando de esta única reforma que espero o que esperan de que en definitiva sea la gran reforma que el presidente Boric nos plantee. Pero creo que el nivel de concesiones que se le está haciendo a la derecha en particular, entendiendo el difícil escenario que existe al interior del Congreso, pero en términos de la derrota ideológica respecto a un tema que nos cruza, que la gran promesa del presidente Gabriel Boric fue haber terminado con el negocio de la AFP, hoy día no es tal, hoy día no existe esa gran promesa y lo único que existe es, te insisto, unos pequeños avances en orden a poder establecer algunos beneficios en particular para las mujeres y creo que el consolidar hoy día o aprobar la reforma que se está negociando en el Senado implicaría perpetuar el negocio de la AFP por 50 años más fácilmente. Es interesante lo que usted nos dice. Entonces, hay una derrota ideológica en no poder terminar con las AFP. O sea, yo creo que es una derrota del sistema en particular. Es decir, hoy día la AFP lo único que hacen es ser el motor del mercado financiero. Cuando nos dicen, y el eslogan de la derecha es con tu platita no, el 6% cuenta capitalización individual, lo que está detrás de ese discurso es, ¿sabe qué? La AFP es el gran negocio financiero de nuestro país, sí, queremos mantener. Pero más allá de aquello, más allá de su postura, para retroceder un poquitito, su planteamiento es que no terminar con las AFP es prueba de una derrota ideológica que sufre este gobierno. Sí, efectivamente es una derrota absoluta. Yo creo que no da cuenta de la promesa que se le entregó a los chilenos y es perpetuar un sistema, yo no diría fracasado, si digamos las cosas como son, las AFP no han fracasado. Entregan un muy buen servicio al mercado financiero que creo que es el gran motor de la economía de nuestro país. Punto. Se juega con los dineros de todos los chilenos y ese sistema, tal cual lo conocemos, no se modifica. La derecha no va a dar los votos para que se modifique. Diputado, usted nos acaba de decir, por un lado, que no terminar con las AFP es una derrota ideológica y una derrota profunda. Y por otro lado nos dice, aprobar la reforma que se está planteando es perpetuar las AFP por varias décadas, ¿no? Desde esa perspectiva, quisiera preguntarle, en su opinión, ¿sería mejor rechazar o dejar caer esta reforma?
Tal cual hoy día se establecen las conclusiones de la mesa técnica, sí. Yo soy partidario efectivamente de postergar la discusión de la reforma de las pensiones, porque, te insisto, el sacar una reforma, por pequeña que sea hoy día, es consolidar y no volver a tocar el negocio de la AFP. Y lamentablemente estamos condenando a los chilenos a vivir un periodo de permanente pensiones inferiores a lo que en definitiva deberían estar recibiendo. Yo creo que estamos condenando a los chilenos a vivir con pensiones miserables. Pero para entenderlo bien, usted me acaba de decir, yo soy partidario de, en las condiciones en las que está planteando esta reforma, de postergarla. Ahora, si se vota, por eso le pregunto, si se vota tal como se ha trascendido esta reforma, ¿usted es partidario de rechazarla, de dejarla caer? Yo he sido de esto de una sola línea, yo lo he planteado desde el primer día. Tal cual hoy día está avanzando la reforma de pensiones, yo estoy por rechazarla. Por eso además yo comprendo las posturas de algunos miembros del oficialismo en particular que lo han señalado con total claridad y con la misma claridad lo he señalado yo. Es decir, tal cual hoy día se nos está planteando, de acuerdo a los avances y las conclusiones de la mesa técnica de pensiones, esta reforma es para perpetuar el sistema de la AFP, es para perpetuar el negocio lucrativo que tienen el mercado financiero, los fondos de inversión, los grandes capitales. Y mi voto para ese sistema, para perpetuar ese sistema, no va a estar. Ahora, usted dice que la intención de la reforma, como se está pensando, es perpetuar el sistema de las AFP. ¿Cómo puede ser que su gobierno esté llegando a un acuerdo para perpetuar las AFP? Mira, no estoy en la mesa negociadora del gobierno en este proceso, pero uno puede ver que pareciera que existe la intención por parte del Ejecutivo de poder presentar una reforma que pueda trascender este gobierno, ¿ya? Y lamentablemente creo que vamos a pasar estos 4 años de gobierno del presidente Gabriel Boric sin sacar adelante ninguna reforma trascendental de las que se nos prometieron al momento de plantear el programa. Y esa ansiedad de poder avanzar, por lo menos en esta reformita, lo obliga a apretar el acelerador en orden a poder tener una reforma que lo único que hace es claudicar muchas de las promesas que se plantearon en la campaña. Ahora, usted me dice entonces, porque usted acaba de decir que vamos a terminar el gobierno, son sus palabras, para yo no malinterpretarlo, sin ninguna reforma estructural de las que se prometieron. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál va a ser el legado de este gobierno entonces? Mira, esa respuesta yo la espero que la responda el Ejecutivo. Yo no lo veo entregando ningún legado que trascienda profundamente con los cambios que se planteó a la ciudadanía en su momento. Siento que lamentablemente hemos enfrentado duros momentos en términos económicos y allí, claro, el gobierno ha navegado las aguas que nos exigía la responsabilidad fiscal del país. En términos de empleo, las cifras son las que son. En términos de desarrollo, en materias esenciales que también se nos prometieron, el fin del CAE, el pago de la deuda histórica, la reforma de pensiones, la reestructuración del sistema de salud, creo que estamos al debe y lamentablemente no son las cosas que se le prometieron al país. Y ahora, lamentablemente, diputado, pareciera... Dime. Sí, no, lamentablemente no lo interrumpí. ¿Lamentablemente qué? No, es que ya perdí la idea. Yo creo que lamentablemente estamos ante un gobierno que perdió mucho tiempo, y aquí es un tema de la estrategia que el mismo Ejecutivo planteó desde el comienzo del gobierno. Recordemos que el primer año del gobierno, el primer y segundo año del gobierno, lo perdimos completamente. Porque cuando nosotros hacíamos presente la necesidad de llevar adelante los procesos de reforma, nos decían, no, tenemos que esperar a lo que ocurre en el proceso constitucional, porque nuestro programa se va a poder ejecutar con el resultado del proceso constitucional. Lo cierto es que perdimos el proceso constitucional 1, tuvimos que rechazar el proceso constitucional 2 y el Chile siguió esperando las reformas tan anheladas. Ahora, hoy día vivimos en un sistema injusto,
sobre todo en materia de pensiones, te insisto, que Diputado, lamentablemente con esta reforma lo que vamos a hacer es consolidarlo. Pero ¿no es mejor al menos poder subir la PGU, poder además tener mayor capitalización y mejorar en algo? Porque o está muy equivocado el gobierno, porque el gobierno por lo menos dice se sube la PGU, se logra, si se llega a un acuerdo en algo, mejorar las pensiones actuales y también las futuras. ¿No es mejor a lo menos aumentar la PGU, a lo menos también subir la cantidad de cotización que se hace por parte de los trabajadores? Entonces reconozcamos que hoy día el sistema de pensiones de nuestro país está dado por la PGU, que es el recurso de todos los chilenos a través de impuestos. Eso es la PGU. La PGU fue cuando la presidenta Bachelet entiende que teníamos un grave problema en el proceso de pensiones, crea el Pilar Solidario que es un verdadero sistema solidario de entrega de pensiones, y reconozcamos que le estamos entregando los dineros al FP para que el mercado financiero se mueva, y ese dinero al final del día llega de manera miserable a los trabajadores de vuelta a través de una pensión miserable que, te insisto, la única manera en la cual se ha mejorado las pensiones a través de un sistema solidario. Entonces sabemos que el sistema de pensiones que efectivamente llega a la ciudadanía es un sistema solidario, que es un sistema que se desarrolla a través del Pilar Solidario, después mejorado por el presidente Piñera en los últimos días de su mandato a través de la PGU. Entonces separemos la discusión y digamos, ¿sabe qué? Vamos a mejorar la PGU. Su ministra del Trabajo de su gobierno, la ministra Jara, dice: no entiendo que alguien pudiera oponerse a una reforma que mejora las pensiones de los trabajadores. Yo entiendo, insisto, la actitud del gobierno, que tiene la necesidad de sacar prontamente por lo menos una reforma estructural en lo que transcurre todo el periodo presidencial. Pero esta reforma, que va a mejorar efectivamente, si es que se establece que va a haber una mejora en la PGU, hasta qué monto no lo sabemos, que en definitiva es reconocer de que el sistema actual de pensiones es un sistema fracasado. Y lo único que queremos hacer, pareciera, es entregar este 5.5%, porque ese es el monto que finalmente va a ir a las cuentas de capitalización individual, es decir, va a entrar al FP. Y mejoremos la PGU. Yo estoy absolutamente disponible para mejorar la PGU, pero reconozcamos que el sistema de FP, que en este proceso no se toca, no hay separación de empresas, no hay separación de la industria, no hay mejora en las tasas de las comisiones, no compartimos las pérdidas, es decir, la discusión profunda, y si tú ves el documento pero es que no tienen la los mesa votos. técnica, tanto el 1 o el 2, es que entonces, si vamos a legislar en base a eso, hoy día, respecto a reformas que lo único que van a hacer va a ser acentuar el proceso injusto que hoy día vivimos, te insisto, en mi caso, yo no estoy... No se entiende que usted no está. Quiero preguntarle, ¿usted cree que entonces va a haber un desconocimiento del acuerdo al que se llegue en el Senado cuando pase a la Cámara de Diputados? ¿Van a haber varios en su postura? El acuerdo que actualmente se está suscribiendo en el Senado es con los senadores. En nada y nunca, en ningún proyecto de ley ha implicado que un acuerdo entre senadores y el gobierno obligue a los diputados a votar de una u otra forma. La Cámara de Diputados no es un buzón, ni del gobierno ni del Senado. Allí se discuten las leyes y en definitiva se va a llevar adelante un proceso de discusión tan profundo como se desarrolló en el Senado, y te la seguridad que no soy el único que está en esta postura. ¿Son varios en el Partido Socialista? Son algunas voces del Partido Socialista que están esperando que aparezca rápidamente el acuerdo final al cual llegue el gobierno para poder estudiarlo con mayor profundidad, pero existe bastante escepticismo respecto a que una promesa del gobierno, que era el término de la industria del FP, el término de la industria injusta del FP, donde, te insisto, lo único que ganan son los grandes capitales de nuestro país, no se le va a tocar ni un ápice. Y eso, como la gran reforma, en lo particular yo no quiero entregar ese legado a los chilenos. Ya, entonces, el acuerdo con los senadores no obliga a los diputados, usted se siente completamente en libertad de acción. Efectivamente, y así no solamente en este tema, sino que en todos los demás temas. Sí, pero para explorar este tema del que estamos conversando ahora,
Ya, y usted dice entonces, hay otros en el Partido Socialista que están en mi misma postura. Sabemos también que en el Partido Comunista lo han manifestado su ex candidato presidencial y algunos diputados y diputadas. Cruza, yo creo que a muchos diputados del oficialismo esta misma desazón, esta misma tristeza. Te insisto, la promesa que se le entrega a los chilenos del cambio y una reforma profunda a un sistema injusto que lamentablemente quedó en eso, una mera promesa que lamentablemente no va a haber nunca la luz. ¿Usted diría entonces que no es solo en el Partido Socialista y el Partido Comunista, sino que también en el Frente Amplio? Yo creo que también existen actores dentro del Frente Amplio que piensan exactamente lo mismo, pero muchas veces, sobre todo ahora que vienen elecciones, la presión de las respectivas colectividades con el objeto de que no aparezca el oficialismo dividido va a lo mejor generar algún tipo de votación diferente a lo que muchos de ellos piensan y que en privado te lo plantean permanentemente. Pero usted no es su caso. Usted está diciendo que en el Frente Amplio puede pasar eso, pero usted dice que en el Partido Socialista, en el Partido Comunista hay quienes están dispuestos a votar en contra de esta reforma. Sí, efectivamente hay gente que está disponible a votar en contra. Te insisto, esto va más allá del gobierno y de la responsabilidad que nos llama ser gobierno hoy día. Esto dice relación con condenar a los chilenos a vivir por 30 años más con un sistema injusto que solamente entrega pobreza a los jubilados. Y te insisto, y para condenar a los chilenos a este sistema injusto, en lo particular, no estoy... Ya, ¿y hay alguna forma de salvar esta reforma? En la medida que exista mayor avance en términos de meterse en el negocio de la AFP, claramente estaría disponible en poder avanzar también en cambiar de posición. Si no hay división de la industria, por ejemplo, usted de ninguna manera va a apoyar esta reforma. Es muy difícil que llegue a apoyar una reforma que no se le meta al negocio lucrativo de las AFP. No es posible que en Chile hoy día vivamos un sistema que no se nutre con los fondos de los trabajadores para movilizar solamente el mercado financiero y condenar a los chilenos a pobreza. Un par de cosas para cerrar sobre otras materias. ¿Quién es su candidato o candidata para una eventual presidencial? ¿Cree usted que tiene que ser electa o electo en primaria sí o sí? Mira, este es un tema que conversamos ya, Mónica. Lo conversamos en... Sí, pues, pero quiero saber, quiero saber si ha cambiado porque han surgido algunos nombres nuevos entre entonces y ahora. No, para nada. Yo primero creo que es la primaria del sistema en el cual nos debemos medir para poder tener el candidato que va a representar al oficialismo en estas próximas elecciones. Sí. Yo he dicho en todos lados que creo que tenemos muchos nombres al interior del socialismo democrático, entre esos mi presidenta nacional del partido, Paulina Bodanovich, la actual ministra del Interior, Carolina Toá, y creo que son dos figuras potentes que podrían fácilmente presentarse en el proceso de primaria y ser una gran candidata a la presidencia. Y el diputado Manucheri, que ha sido nombrado en un artículo en La Tercera, lo nombraban como que estaba dentro de las posibilidades, el diputado Soto también. ¿Son nombres o usted cree que no aún? Mire, yo creo que han hecho un trabajo interesante, pero creo que hoy día no está el escenario como para que puedan ellos asumir. Creo que les falta mayor nivel de conocimiento, mayor trabajo, mayor bagaje, y creo que en ese sentido, te insisto, tanto Carolina Toá como la presidenta del partido son por lo menos mis candidatas. En el futuro no podría decirse que el Manucheri, o sea, el diputado Manucheri, le decimos mano de cariño, puede llegar a ser una figura. Ha sido un diputado que se ha destacado en el trabajo legislativo, ha sido bastante asertivo en varios temas, pero creo que hoy día está con estas dos candidatas, son por lo menos las que yo apoyo. Diputado Marcos Giravaca, diputado del Partido Socialista, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Que tengas muy buenas noches y ojalá que sea un excelente año para ti. Muchas gracias, para usted también. Se lo agradecemos a nombre del equipo. Que esté muy bien. Buenas noches. Nos vemos, chao. Jueves 2 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.